Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el mensaje que el Señor me ha dado para esta iglesia, para esta congregación, lo he titulado Hasta tocar fondo. Hasta tocar fondo. Dígale que está al lado suyo, ¿tocaste fondo alguna vez? Mire la pantalla, mire, ese está así. Hasta tocar fondo. Hay gente que le cuesta mucho venir a los pies de Cristo. Y había un dicho que a mí no me gustaba y lo decían, que era: el que no viene por amor, viene por dolor. ¿Lo escuchó alguna vez? Y parece que a veces es verdad, ¿eh? A mí no me gustaba escuchar. Más cuando yo estaba rebelde, cuando yo no quería ir a la iglesia, me decían: el que no viene por amor, viene por dolor. Y yo decía: hasta esa palabra en el nombre de Jesús. Pero es verdad, muchas veces hay gente que necesita tocar fondo para realmente volver o venirse a los pies del Señor. ¿Cuántos de los que estamos hoy acá sirviendo a Dios, los que estamos congregados, venimos a la iglesia y servimos al Señor, lo estamos haciendo porque vinimos en desgracia? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos vinieron en desgracia al Señor? Yo era muy pequeño, ustedes saben mi testimonio, siempre les cuento. Yo tenía 9, 10 años, 11, y en mi casa siempre peleas, mis padres discutiendo, mis hermanos. Y yo me crié en eso, hasta que mi madre enferma, siempre buscando la solución, yendo a los brujos, distintos brujos que andan por ahí. Recuerdo una que se llamaba, no sé si vive todavía, la tal Insolina, allá en el barrio José Hernández. Iban ahí y la gente hacía cola para entrar a esa bruja. Y lo que terminaba haciendo era atándolos. Mi esposa me cuenta de que en la esquina de su casa había un hombre que también era brujo, la gente corría, iba ahí, y el tipo ese terminó arrastrándose porque, claro, ¿cómo? Don Pilo se llamaba. Terminó caminando arrastrado porque, claro, la maldad, ¿no? Tanta maldad, y mucha gente que está en eso, está en la religión, terminan mal después sus vidas. Porque el diablo te da poder, ¿sí? El diablo te da poder, pero ¿a cambio de qué? Uno se piensa que no, pero yo tengo mi coche, que tengo mi profesión, no quiero soltar porque voy a perder esto. ¿Qué? No. Si todo eso es pasajero. No piensan que el día de mañana hay una vida eterna. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado al Señor cuando estábamos rotos? Como esta canción que cantábamos recién, yo estaba roto, pero Dios nos perdonó, no solamente nos perdonó, sino que nos recibió. Y cuando uno habla de la palabra desgracia es una situación o suceso que produce gran dolor. Diga conmigo: gran dolor. Pero también produce gran sufrimiento. Y hay gente que necesita pasar porque es un proceso. Ahora, Dios no es un proceso. Nuestra vida pasa por un proceso. Muchas veces, como que lo tomamos a Dios de rehén. Dios, si vos no me haces tal cosa, yo no voy a la iglesia o no te sirvo. Mucha gente, ¿sabe cuánta gente hay apartada? Hoy hay más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Mucha gente apartada. El otro día no sé con quién hablaba, con gente que voy a hablar, todos conocen eso. ¿Alguna vez le sirvieron? ¿Alguna vez? Ahora, ¿qué pasó? ¿Fue la culpa de Dios? ¿Qué pasó? Y porque es todo un proceso. La fe es un proceso. La fe es lo que nos conecta a Dios, una de las cosas que nos conecta a Dios. Y si nosotros dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, de congregarnos, nos enfriamos en la fe. Y después no hay cosa que podamos conquistar, porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Entonces, desgracia significa que es una situación o suceso que produce gran dolor y gran sufrimiento. Ahora, qué bueno si vos estás sentado en este lugar, si te congregás en esta iglesia o si congregás en otro lado y tenés tu fe puesta en Dios. Eso es muy bueno. Y qué bueno que a través de esa desgracia pudo servirnos a nosotros para poder acercarnos
al Señor, porque gracias a la misericordia de Dios estamos donde estamos. No nos hemos ganado ningún lugar. Si hacemos lo que hacemos porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Gracia es un favor no merecido. Yo no me merezco nada. Yo ni usted se merece absolutamente nada. El mejor regalo que Dios nos dio es la salvación. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado ver a personas a quienes les hemos insistido, les hemos predicado, los hemos invitado muchas veces a la casa del Señor, a la iglesia, no solamente la iglesia? Ayer hablaba con una amiga de Aide, la flaca. No vino la flaca. Y yo porque justo estábamos limpiando, justo salgo y Aide venía a buscarla a Ludmig y vino con su vecina, la flaca. Entonces dice, pastor, ¿sabe cuántas veces le invito a ella? Y le digo a Aide, adelante, Aide, ¿la flaca es buena? Sí, no sabe qué buena persona que es. Pero ¿qué le hace falta? Dios. Le digo, flaca, cuando Aide te invita a la iglesia, te está invitando a que te acerques a la iglesia. Ya voy a venir, pastor, en cualquier momento voy a venir. En cualquier momento la vamos a tener acá a la flaca. Entonces, ¿cuántas personas nosotros le insistimos que vengan a la casa del Señor? Pero, ay, qué pesado. Siempre, así me deja de molestar. ¿Pero por qué? Porque es un don de Dios, es un mandato de Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído, decían los discípulos. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos callar lo que hemos visto y oído. Porque lo que Dios, si usted venía ayer, usted escuchaba los testimonios de la reseña de cada una de las personas que estaban acá. Una de las personas, muchas de ellas por ahí entraban con temor, pero cuando eran emergidos, salían del agua, lloraban. Porque muchas veces nos sentimos indignos. Y gracias a Dios que nos recibe con tanto amor. Y esas personas a las cuales nosotros invitamos no lo hacen y luego con el tiempo lo vemos que ahora vienen a congregarse. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Muchos esposos que le hicieron la vida imposible a sus esposas. O esposas que le hacen la vida imposible a sus esposos para que no vengan a la iglesia. Antes el hombre se la pasaba de boliche en boliche, drogado, volvía a la casa en 4 patas, de la mamba que tenía. Y hoy esas mujeres que tienen al esposo que está sano, le hacen la vida imposible y no lo dejan venir a la casa del Señor. Yo conozco, yo sé con los güeyes que hay. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces, vemos que todas esas personas y testimonio de gente que se han vuelto a Cristo de todo corazón. Yo les quiero hablar de un funcionario del rey, que él una vez lo vio a Jesús pero no creyó. La segunda vez sí lo vio a Jesús y ahí creyó. Yo le voy a pedir ahí a Luquita, por favor, porque se escucha todo. Gracias, Luca. Ahí está, bien ahí. Estamos conectados, ¿viste, Luca? Y ese funcionario del rey les voy a hablar. Libro de Juan capítulo 4, habla su Biblia. Libro de Juan capítulo 4, versículo 46. Libro de Juan capítulo 4, versículo 46. El relato de la palabra del Señor nos habla del segundo milagro que Jesús hizo en esa ciudad. Porque se acuerdan, yo siempre le hablo, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Es convertir el agua en vino, el primer milagro. Todavía no. Fíjense que en esa situación, para hablarle del contexto, ¿qué contexto había en ese lugar? Jesús no era una persona aburrida. Jesús era una persona con la cual la gente quería pasar tiempo. Había había un matrimonio que se casaba. ¿Qué hicieron? Invitaron a Jesús, a toda la familia de Jesús, a María con todos sus hijos, en él estaba Jesús, y también invitaron a los discípulos. Y la fiesta en ese tiempo, por varios tiempos se celebraban la fiesta, una boda. Entonces llegó un momento que el vino se terminó y el vino es símbolo de alegría. Diga conmigo, el vino es símbolo de alegría. En esta boda se terminó el vino, se había acabado. Entonces fueron el maestresala, el que estaba a cargo de la fiesta, fue a buscar a María. Fíjense, presten atención.
¿A quién fueron a buscar? A María. Si María haría milagros hoy en día, como muchas iglesias la veneran, ¿por qué María no pudo convertir ella el agua en vino? Porque María no hacía milagros. El que hacía milagros era Jesús. Y es importante leer la Biblia porque cuando la vienen a buscar a María, ¿qué dice María? Se puso sobre Jesús y dijo, no, yo voy a intentar lo mismo. No a mí, a él. Vayan a buscar. Entonces lo fueron a buscar a Jesús. Después Jesús, bueno, se iba porque no era el tiempo, pero terminó convirtiendo ese milagro. El primer milagro. Ahí comenzaba el ministerio del Señor Jesús. Por eso ayer les recordaba aquellos que se bautizaban, les decía, ¿cuántos años tuvo Jesús cuando se bautizó? Era grande. Era para que se cumpliese la Escritura. Entonces, este era el segundo milagro que estaba haciendo en esa ciudad. ¿Lo leemos? Es importantísimo. Miren. Dice así, Juan capítulo 4, versículo 46. Dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judá, a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. ¿Cómo estaba el hijo a punto de? Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dijo Jesús. Versículo 49, Señor, rogó el funcionario. ¿Qué le dijo el funcionario? Señor. ¿Qué hizo el funcionario? Lo reconoció. Señor. Rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Versículo 50. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Wow. El hombre que hizo, creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron al encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba. Cuando le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde le quitó la fiebre. Entonces el padre, o sea, este funcionario del rey, se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él y toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. No solamente creyó él, sino que creyó toda su familia. ¿Vieron que cuando yo le digo que Dios nunca da puntada sin hilo? ¿Vieron qué importante es esperar en el Señor? ¿Vieron qué importante es buscar a Dios? Porque Él tarde o temprano, Él va a hacer el milagro que estás necesitando. ¿Pero qué necesito yo, pastor, entonces? Creer. Sí, yo lo creo. ¿Crees en Dios? Ok. ¿Tienes fe? Ok. ¿Cómo hago para tener más fe? Buscando a Dios, congregándote, leyendo la Biblia, orando, teniendo comunión con Él. Pero yo le oro. Pero te congregas, no. Después, no puedo. ¿Bien? No puedo. Entonces va a hablar con la persona, tiene tiempo para otras cosas, pero no tiene tiempo para venir a la casa del Señor. ¿Cómo querés crecer? ¿Cómo querés que tu fe se edifique? Se engrandezca si vos no buscás de Dios. Por ejemplo, ahora tu fe se está engrandeciendo, está creciendo porque estás escuchando el testimonio de la palabra del Señor. Porque si le pasó a este funcionario del rey, a mí también me puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien tiene un gloria a Dios ahí? Hay gente que necesita tocar fondo. Hay gente que necesita tocar fondo. Algo lo arrinconó y entendió
que Dios podía suplir, podía terminar con su necesidad. En el relato que acabamos de leer, encontramos algunas palabras claves que yo me quiero centrar para este mensaje. Vamos a leerlo. Versículo 46 dice, y volvió otra vez Jesús. Jesús siempre anda atrás de las almas perdidas. Como decía la pastora, el velo se rasgó de arriba para abajo. No se rasgó de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está estableciendo una relación con el hombre y la mujer. Te sigue buscando. No sé si vos estás apartado, si estás apartada, alejada, pero siempre te vas a encontrar con un loco que te va a hablar de Cristo. Porque tu vida tiene propósito, tu vida tiene con Dios un propósito, tiene valor, y Dios siempre te va a buscar. Pero que no sea demasiado tarde. ¿Qué pasaría si, porque dice, porque tengo las salvaciones para siempre, salvo siempre salvo? ¿Viste? La iglesia que te predica eso. Pero ¿qué pasa si justo la muerte te sorprende en el lugar equivocado? ¿Dónde vamos? Ayer hablaba con un joven. Sabe, conoce de Dios. Yo tengo una hermosa esposa, tengo una hija que me están esperando con los brazos abiertos, tengo una casa, no tengo que andar alquilando, pero tengo esta vida. Bueno, la decisión es tuya. Yo puedo orar por vos. La decisión la tenés que tomar vos. Alejate de la mala junta. Alejate de la gente que no te bendice, que no te edifica, no sirve. Juntate con gente que te inspire fe. Amigo o amiga no es solamente aquella que siempre te dice sí, 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 sí. Sino que amiga es aquella que dice, no, pará, estás equivocada. Como le hablaste a tu marido, como le hablaste a tu hijo, las cosas que estás haciendo, estás equivocada. Entonces hay personas que dicen, sí, la bloqueo, y otra persona me dice, porque andan buscando que le digan lo que ellos quieren. Los amigos aquí que te ponen freno, que dicen, che, te invita a la iglesia. Esos son los verdaderos amigos. ¿Cuántos dicen amén? Y volvió otra vez Jesús a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Allí había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Jesús es la segunda vez que iba a esa ciudad. Era el segundo milagro que hacía. Ya había estado en Canaá de Galilea. En esta ocasión los discípulos, dice la Biblia, que creyeron en él. Porque claro, había convertido el agua en vino y era el primer milagro. Ahí recién los discípulos, yo digo que tal vez, ¿cómo que los discípulos creyeron en él? Porque el discípulo cree. El seguidor anda detrás de los milagros, los panes y los peces. Pero ahí la Biblia me dice que los discípulos ahí creyeron en Jesús. Ahora, la posición de este funcionario, porque este funcionario también vio ese milagro que había hecho Jesús, pero en ese momento tal vez no necesitaba de Dios. Tal vez en ese momento pensó, no necesito de Cristo. Quizás pensó, tengo un buen trabajo, mi vida está establecida, tengo mi hijo, tengo mi familia, tengo todo lo que yo necesito. Le puedo dar a mi hijo todo lo que él me pide, se lo puedo dar también la Play, la 4, la 5, la 6, la 10, aunque no salió, se la puedo dar también porque tengo una posición y se la puedo dar. Pero se encontraba en esa situación que no podía darle salud a su hijo. Hay gente que necesita tocar fondo, vivir en desgracia para volverse a Dios. Quizás pensó que jamás iba a necesitar de Dios. Soy amigo del rey, tengo un buen trabajo, estoy bien, no necesito a Dios en mi vida. Pero ahora en esta situación sí lo estaba necesitando. Porque la carne de su carne, su hijo, se estaba muriendo. Fíjense en lo que dice el 46, y volvió otra vez Jesús a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ya había estado allí antes de que el oficial del rey, pero él no lo necesitaba. Pero ahora llegó el momento, ahora es cuando este hombre lo estaba necesitando. Y Dios siempre llega a tiempo. Ahora, nosotros como pastores somos consejeros matrimoniales. Nosotros le decimos a las parejas en los matrimonios, cuando nos vienen a buscar, le decimos, no nos vengan a buscar ya cuando está todo prendido fuego, está todo derretido, está mal. Vengan a tiempo. Entonces ahí podemos ayudarles al solucionar. Aunque Dios siempre restaura todas las cosas.
Como dice la canción, de ruinas y tumba él siempre hace bellos jardines con flores, ¿no? Pero ¿por qué esperar siempre a último momento? Este oficial del rey era quizás un oficial al servicio de Herodes. Caminó 32 kilómetros. ¿Cuánto caminó? 32 kilómetros para ver a Jesús y se refirió a él como Señor. Lo reconoció como Señor, lo reconoció como que aquel que podía hacer el milagro. El versículo 49 dice: Señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo se muera. Qué triste situación, ¿no? Aquellos que somos padres, aquellas que son madres, que tenés a tu hijo que se te está muriendo. ¿Y a quién recurrimos? A muchos recurren a lugares donde realmente no está Dios. Y la Biblia dice: no busquen entre los muertos al que vive. No busquen en la religión, donde están todos muertos espiritualmente, al que vive, que es Cristo Jesús, y te puede dar la solución a tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Este funcionario del rey, él tenía la posibilidad, él pudo haber chapeado, él pudo haber dicho: Jesús. No le pudo haber dicho, él le dijo Señor, pero él le pudo haber dicho Jesús, o mandar a su gente: tráiganmelo. Vamos a llevarlo porque necesito que oren por mi hijo que se está muriendo. No, él lo reconoció como Señor, poniéndose bajo su mando, aunque tenía autoridad legal sobre él. No esperes a que esté todo en ruinas, que esté todo perdido para buscar a Dios. Parece que hay gente que le gusta sufrir, ¿no? Y así todos no se vuelven a Dios. David decía en el Salmo 73, 28. Salmo 73, 28, el rey David decía, el rey decía, el manda más de Israel, decía esto: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras, para contar todas sus maravillas. Oiga, el rey David, él manda más, el número uno de Israel. Él decía: yo tengo todo lo que quiero. Pero en cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No solamente estoy haciendo bien en acercarme a Dios, sino que Dios me hace bien cuando yo me acerco a Él. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Evita las desgracias en tu vida y en tu familia. Si todavía no lo has hecho, no esperes ninguna desgracia, que llegue la desgracia. No seas como muchos de nosotros que hemos venido al Señor, no solamente a la iglesia, al camino del Señor, sino que hemos conocido al Señor en desgracia, en situaciones difíciles. Hay gente que por ahí no entiende esto porque ya son de cuna cristiana, ya en la panza de mamá, ya su mamá era cristiana y bueno, nunca pasaron necesidad, como nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos nunca pasaron necesidad, nunca les faltó el pan. Hasta ahora, gracias a Dios, pueden elegir qué comer o dónde ir, gracias a Dios. Porque nosotros como padres, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos en lo espiritual. Igual que yo, ni ninguno de los padres que está acá, Él nos puede dar todas las cosas que nosotros le pedimos. ¿Cuántos dicen amén? No seas como el oficial del rey que había dejado pasar esa grandiosa oportunidad. No vayas detrás del tren. No vayas corriendo detrás del tren, sino que subite al tren cuando lo tengas de frente. Subite al tren, no lo dejes pasar. No esperes que esté todo en ruinas en nuestra vida para servir a Dios. Job decía en el Job 36, 11, decía: si oyeres y les sirvieres, acabarán los días en bienestar, y sus años de dicha. Servir a Dios. Un cristiano no se puede permitir pasar
por esta vida sin servir a Dios. Fuimos llamados a servir a Dios. Y el primer ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Demostró su humildad. Nosotros no podemos permitir pasar por esta vida sin servir a la humanidad del mundo. Como hicieron los muchachos el viernes, salieron a repartir comida, fueron al lugar en situación de calle. Y alguno decía, yo estaba rogando que pasara porque tenía hambre. Esa bandeja era un plato de comida caliente. No solamente se le dio de comer, sino que la comida material, sino que se le dio también la comida física. Pero pastor, no vino ninguno acá. No importa, tranquilo. Sembraron la semilla. No sé quién el día de mañana va a regar esa semillita para que pueda brotar. Que el día de mañana sea una gran planta, un gran árbol que pueda dar su fruto. ¿Lo hiciste? ¿Se lo diste? Listo. Lo hiciste. Háganlo como para el Señor. O sea, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando servís a Dios tendrás días y años de dicha y de bienestar. No seas como muchos que han prometido a Dios empezar en el servicio. Si es que Dios me hace un milagro, yo te sirvo. Le ponemos condiciones a Dios. Si Dios me sana, me reconstruye mi hogar, yo prometo y prometo y prometo y prometo y viven de promesa. Lo más lindo que Dios anota todas las promesas. ¿No es lindo cumplir las promesas? No digas como muchos cristianos hoy, empezaré a servir a Dios si Dios me contesta mi petición. No le pongas eso a Dios porque Dios no es como nosotros. No esperes que esté todo en ruinas en tu vida para empezar a servir al Rey. No esperes que cosas en tu vida se compliquen para formar parte del equipo del servicio de Dios. ¿Qué puedo hacer, pastor? No solamente se sirve a Dios predicando, cantando, tocando el instrumento. No solamente se sirve a Dios en multimedia, como cada uno de nosotros, como soldados de Cristo, está cada uno en sus puestos en el día de hoy. Sino que servir a Dios también es darle un plato de comida a aquel que necesita. Abrir tu casa al necesitado. También servir a Dios, ¿sabes qué? Con tu vida, con tu testimonio, con tu manera de vivir, con tu manera de hablar, siendo luz en medio de la oscuridad. Porque el mundo está en la oscuridad. Y el mundo necesita de vos. Que seas luz en lo que puedas. Siempre mostrate con Jesús. No esperes que vengan ruinas a nuestra vida para regresar a Dios. Volvé a tiempo, estate a tiempo cuando Dios te esté llamando. Por ejemplo, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas estaba hablando al pueblo de Israel que estaba alejado de Dios. Y Él dice, venid y volvámonos al Señor. No esperes que sea demasiado tarde. ¿Por qué esperar en una cama de hospital con un respirador para volverte a Cristo? Hay mucha gente de la tercera edad, 80, 90, 100 años. Gloria a Dios por ellos. Pero tuvieron en su oportunidad de aceptar a Cristo cuando fueron jóvenes. Pero bueno, a todos les llega el tiempo, ¿no?, de convertirse a Dios. Hay personas que de 90 y pico de años que aceptaron a Cristo ahí en la cama de un hospital, ya en la última, de última. Gloria a Dios también por ellos. Pero vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena trabajar para Dios. Lamentablemente hay más cristianos alejados de Dios que los que se reúnen en las congregaciones. Hay mucha gente apartada, usted lo sabe. Gente que usted habla, se sienta en el colectivo al lado de ellos o habla. Ah, sí, yo conocí al Señor alguna vez. Sí, porque mi mamá y mi papá me predicaba. Sí, porque mi papá. Y entonces se piensa que la salvación es por la mamá o por la papá. Por el papá. Viven de oraciones prestadas. Y mis hijos, yo tengo 3 hijos. Mis 3 hijos no van a ser salvos porque yo soy el pastor de esta iglesia. O porque su mamá, que es pastora, ora por ellos. Sí, los cubrimos con la sangre de Cristo en oración. Pero ellos tienen que tomar su decisión. Yo quiero que el día de mañana ellos estén conmigo también en el cielo.
es la dicha, ¿no? Pero no vivas de oraciones prestadas. Óreme, pastor, óreme. Entonces vos después lo ves que está con mala junta, está drogando, anda de boliche con su vida local. ¿Qué pasa si viene el Señor y te encuentra en una situación comprometedora y en el lugar menos indicado? La gran mayoría del pueblo de Israel se alejaron y allí tenían sus propias razones. Muchas veces lo cuestionamos a Dios. Les ponemos tip, ¿viste? Le decimos, lo cuestionamos a Dios. A Dios no hay que cuestionarlo. A Dios hay que obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Este mensaje es para los que se separaron, para los que se alejaron de Dios. Esto es para los que se resintieron con Dios. ¿Cuánta gente resentida con Dios? Esto es para los que se apartaron de los caminos de Dios y están empezando a sentir lo tupido de la vida. Pero este mensaje también es para aquellos que están experimentando, ¿sabe qué? ¿Sabe qué palabra están experimentando? Lo que dijo Jesús: alejado de mí, nada podéis hacer. Alejado del Señor, nada podemos hacer. El otro día le preguntaba, vos estabas, Ginette, le pregunto a vos te estás por casar con Walter, ¿no? Ay, está bien, está dormida, bien. ¿Vos compartirías a Walter con otra persona? Vos dudaste como que, vos dijiste, bueno, y yo, bueno, está bien. ¿Vos lo compartirías? No. Dios es lo mismo. Dios no te quiere compartir con nadie. Dios no comparte la gloria con nadie. Y Dios es celoso y te cuida, pero demanda de vos también fidelidad y obediencia. No es que Dios es un dictador, no es un dictador. Pero si nosotros queremos que las cosas nos vayan bien, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Y Jesús lo dijo: alejado de mí nada podéis hacer. Olvídate, alejate, te vas a golpear la cabeza 1000 veces contra la pared y no vas a salir adelante. Este milagro era para más que un favor a aquel oficial, era una señal para todo. ¿Sabés? El Evangelio de Juan está dirigido a todas las personas que creen en el Señor Jesucristo. Aquel funcionario del gobierno tenía la certeza de que lo que Jesús dijera podía realizarse. Él creyó, él no dudó, lo dijo, voy a ver, o llamó por teléfono: hola mi amor, mira, recién me dijo acá Jesús. No, él agarró, creyó y vio una señal maravillosa de parte de Dios. No esperes enredarte más, no esperes que todo se haga pedazos, no esperes llegar al extremo algunos para volverse a Dios. Por eso acércate a Dios. Hoy es el tiempo para que te acerques a Dios. Hoy es una linda oportunidad. Es la mañana ideal para hacer un nuevo pacto con el Señor. Ya lo vamos a hacer. El oficial no solamente creyó que Jesús podía sanar, sino que le obedeció. Cuando le dijo que se fuera a su casa, ¿qué hizo? ¿Se quedó dando vueltas? No, se fue para su casa demostrando su fe. El versículo 49 dice: Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. ¿Y qué hizo el hombre? Léalo, ahí está en la Biblia, versículo 50. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. No es suficiente decir que creemos en Jesús, porque puede hacerse cargo de nuestros problemas. Necesitamos actuar en consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Es tener fe. Cuando ores por una necesidad o un problema, cree que Jesús puede hacer lo que prometió. Los milagros de Jesús no fueron simples ilusiones o productos del optimismo. Hay que ser positivo. Hoy no tenés que tener fe. Hoy tenés que ser positivo. No, tenés que ser positivo. Tenés que ser positivo. Pero está bien, tenemos que ser positivos. Pero pongámosle fe, que nos va a rendir mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que el oficial tenía a su hijo a 32 kilómetros de distancia, sanó cuando Jesús
lo dijo. Porque él mismo le dijo, ¿cuándo empezó a... ¿Cuándo bajó la fiebre al nene? No, fue ayer a la 1 de la tarde. Justo cuando Jesús me dijo que estaba sano. La distancia no era un problema porque Cristo domina el espacio. Nunca podremos poner distancia, demasiada distancia entre nosotros y Cristo al grado que no pueda ayudarnos. Tenés un familiar enfermo en otro país, en otra nación, podemos orar por él. No solamente haciendo videollamada a través de WhatsApp o haciendo administración por medio del WhatsApp, videollamada, sino que podemos orar por él. Porque el Señor domina tiempo y espacio. ¿Cuántos dicen amén? Termino este mensaje. Notemos cómo se desarrolló la fe del oficial. Creyó lo suficiente para ir a pedirle ayuda al Señor. Creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, de que su hijo sanaría y actuó en correspondencia. Y número 3, él y toda su casa creyeron en el Señor. La situación que pases, nunca cuestiones a Dios. Porque lo mismo pasó con Lázaro. Tal vez Marta y María habrán hablado entre ellos, chicos, Jesús dijo que era amigo de Lázaro, de nosotros, pero ¿por qué no vino? ¿Y qué pasó? ¿Que Jesús tenía muy ocupada la agenda? Puede ser. Pero Jesús apareció después, que para nosotros, para la vista nuestra, ya era tarde. Pero ¿sabe a qué se debió la, entre comillas, la tardanza de Jesús? Porque cuando Jesús llega a llamar a Lázaro para que salga de la tumba, no estaba María, no estaba Marta y no estaba Jesús con sus discípulos. ¿Quién estaba? Estaba Marta, María, Jesús con todos sus discípulos, la chumba de los barrios, ¿viste? La tana de frente que se la pasa mirando, te chumea a todos, ¿viste? Pero bueno, porque cuando pasa algo te dice, te están robando, ¿viste? Como yo veía la noticia, sí, yo vi que el vecino se bajó del coche y venía justo a robar, porque yo, está mal, ¿no? Pero yo siempre estoy mirando por la ventana. No, está bien, señora, ganó. Antes nos enojábamos, ¿viste? Porque estaban mirando, pero está bien que por ahí no tenés las cámaras esas digitales, están las cámaras, ¿viste? Que miran, ¿viste? Las viejitas, las canas de antes, las gallegas que se sentaban a tomar mate en la vereda, no se cuidaban el barrio. Entonces no solamente estaba Marta, María, Jesús con todos sus discípulos, sino que estaba toda la chumba del barrio, estaba Crónica TV, estaban todos ahí. Entonces, ¿qué pasó? Jesús hizo un milagro, y no solamente Marta y María creyeron, sino que toda la chumba, yo pienso que ahí hizo Jesús un revuelo. Más qué campaña evangelística, ¿no? Acá dice que no solamente el funcionario creyó, sino que toda su familia. Quédate tranquilo, Dios nunca da puntadas sin hilo. Si estás pasando por una situación, es un proceso. Es un proceso. Que no solamente Dios lo quiere cumplir contigo, con tu familia, sino que quiere que todos tus vecinos alrededor puedan ver el poder de Dios. Porque le dijo, tranquila, Marta y María, esto va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Dios te está diciendo a vos también, tranquila, José, Juan, tranquilo, esta situación va a ser para que el nombre de Dios, nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Termino este mensaje diciéndote que la fe es un regalo que se desarrolla en la medida que la usamos. La fe es un regalo que se desarrolla en la medida que la uses. ¿Tenés fe? Úsala. ¿Querés que tu fe crezca? Seguila alimentando, leyendo su palabra, congregándote, asistiendo a los cultos. Usala. Dios te la dio, es un regalo la fe. Pero es algo, un proceso que se desarrolla a medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios. La Biblia declara, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Ayer dijimos que la salvación es por gracia, es por fe, pero también va acompañada con buenas obras. ¿Escuchó? Con buenas obras. Amén. Ponete de pie, iglesia. Dios te bendiga.